Nuestra vida es trivial y los medios de comunicación lo reflejan, pero la lectura es la forma de pensar en el enigma de la vida. Svetlana Alexievich. La finalidad de la vida no es prosperar, sino transformarse. Cuando uno se lanza a lo desconocido, se salva. Elena Poniatowska. Muy buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta Lectores y Lecturas, un encuentro que organiza la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Extendemos un saludo también muy especial a nuestra invitada de hoy, la profesora Patricia Nieto Nieto, directora del proyecto Hacemos Memoria y de la editorial Universidad de Antioquia. Patricia Nieto es comunicadora social periodista y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. También es doctora en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Profesora de la Facultad de Comunicaciones, también de la Universidad de Antioquia. Ha ejercido su labor de maestra en espacios externos a las aulas universitarias. Coordina el taller de escritura de su puño y letra con víctimas del conflicto armado colombiano y coordina también talleres dirigidos a maestros, un proyecto financiado por los premios Medellín, La Más Educada. Entre sus libros publicados se encuentran El sudor de tu frente, Llanto en el paraíso, Crónicas de la guerra en Colombia, Relatos de una cierta mirada, El acontecimiento, La fotografía y el sentido, y Los escogidos. Esta última obra fue publicada en Medellín y en Buenos Aires. Su labor periodística la hizo merecedora del Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí de la Agencia de Prensa Latina, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Premio Nacional de Cultura Universidad de Antioquia en la categoría Crónica, entre otros. Esta mañana conversaremos con Patricia Nieto sobre Svetlana Alexievich y Elena Poniatowska, lo que parte del periodismo y llega a ser literatura. Dos reconocidas y premiadas escritoras para quienes el oficio de periodismo y la cercanía literaria son recíprocos y que su prosa ratifica la relación existente entre ambos. Una y otra escriben desde lo que oyen, gracias a lo que observan en la realidad, nutriendo la noticia difundida como aire literario. Recibamos entonces con un aplauso a la profesora Patricia Nieto Nieto. Buenos días. Muchas gracias a todos por venir esta mañana. Digamos que es una conversación en homenaje a dos mujeres que han dedicado su vida profesional a conversar, a escuchar a otros y a traernos a los lectores el resultado de esas conversaciones. Vamos a hacer un recorrido en el que vamos a estar también, digamos, en este auditorio muy acompañados por personas que también, como yo, han leído estos libros, los han estudiado y comparten conmigo el interés por estas autoras. Bueno, una de las autoras que tenemos como personaje de esta charla es Elena Poniatowska. Doña Elena, como le dicen en México, es una mujer ya muy mayor, nació en el año 1932 en París. Elena tiene una historia muy interesante porque es hija de un príncipe polaco. Ellos debieron dejar, digamos, el trono pues muchísimos años antes de que Elena Poniatowska naciera, pero ya ellos, pero aún ellos conservaban los títulos. Entonces, a pesar de que su tío abuelo había abdicado a la corona en 1795, doña Elena sigue siendo princesa. Ellos, con su familia, hubo mucho peregrinaje, entonces Elena es una migrante. Su padre
príncipe había salido huyendo de su lugar y su mamá mexicana, hija de una familia como cercana al régimen, a lo que se llamó el porfiriato, también había salido huyendo con la Revolución Mexicana. Entonces, digamos que es hija de dos jóvenes que tuvieron que huir de sus lugares. Ellos se reubican durante la Segunda Guerra Mundial en México y llevan a Elena, siendo una niña, a vivir a este país. Ella hizo colegios, o sea, estudió en colegios muy importantes, en internados en Estados Unidos, pero no hizo estudios universitarios. Y muy pronto, muy joven, empezó a escribir, podría decirse casi que por azar, no porque tuviera una formación para ser periodista. Y en ese trabajo, en esa búsqueda de lo que le interesaba en México, aparece una novela, un testimonio novelado que se llama Hasta no verte, Jesús mío. Ese fue un testimonio novela muy fuerte, muy recibido con mucho impacto en México, porque era una princesa que hablaba con las personas en las plazas de mercado, en las calles, en los transportes públicos, y se ocupaba de estas personas que eran tan distintas a ella. Elena ha escrito 45 libros y en esos libros hay variedad de géneros: literatura infantil, poesía, novelas, reportajes, algunos son su propia vida, o sea, son autobiográficos. Bueno, ella en el año 2013 ganó el Premio Cervantes de Literatura, que es como lo que sigue debajito del Nobel para la gente de habla hispana. Además de ese libro, del que vamos a hablar un poquito más adelante, hay unos libros que yo quiero mencionar porque son los que recogen sistemáticamente las voces de las personas, que son La noche de Tlatelolco, es un libro de 1971. Ella recoge las voces de los estudiantes que fueron perseguidos por el ejército en una manifestación, y en esas manifestaciones pues hubo una masacre de 40 personas que estaban en esas manifestaciones. Luego, en el año 88, publicó Nada, Nadie, las voces del temblor, que es un recorrido que ella hace por las calles de la Ciudad de México después de los terremotos de septiembre del 85. Y digamos que es como toda la gesta de la sobrevivencia de las personas. Y en 2007 publicó un libro que se llama Amanecer en el Zócalo, que también recoge voces de una cantidad de ciudadanos que estuvieron apostados cerca de la Casa de Gobierno protestando por unas medidas que le generaban a las personas mucha inconformidad. Ella se pasó ahí 50 días escuchando a la gente y recogiendo esas voces. Ella tiene una frase interesante que a mí me gusta para cerrar esta presentación. Ella dice: no creo que pretendamos darle voz a quienes no la tienen, como se ha dicho en varias ocasiones, porque su voz barre con todos nosotros. Y la otra invitada de la que vamos a hablar en este rato es Svetlana Alexievich. Digamos que es una mujer que para muchos de nosotros fue revelada un poco tarde. Sus obras no habían sido traducidas al español hasta hace 4 o 5 años. Entonces, si bien doña Elena nos ha acompañado a los lectores de América Latina siempre, Svetlana, digamos que para nosotros era una voz nueva. Ella también tiene una historia familiar, personal especial. Ella nació en 1948 en lo que era la Unión Soviética, y su pueblo
perteneció durante el siglo XX a muchas zonas políticas. Entonces estuvo adscrito a, fue austrohúngaro, ucraniano, fue polaco, fue soviético, fue alemán, y eso hacía que la identidad de toda esta comunidad digamos que se marcara y se definiera por esos tránsitos políticos. Ella estudió periodismo y desde el año más o menos 69 o 70 ha ejercido la profesión de manera ininterrumpida. En uno de los primeros periódicos donde trabajó, ella se dedicó a buscar historias de mujeres que hubieran tenido un desempeño en la Segunda Guerra Mundial, un desempeño en los ejércitos, de distintas formas. Y esos relatos los fueron publicando periódicamente en ese periódico. Eso generó, como a Elena Poniatowska le generó incomodidades publicar la historia de Jesús Apalancares, a Svetlana traer las voces de las mujeres le generó hasta hoy problemas, porque para el mundo soviético hablar de la trasescena de la guerra no era parte como ni de su relato histórico ni de su producción literaria. Era incómodo que las mujeres contaran lo que había pasado en la guerra y cómo las mujeres habían participado en ella. Eso le generó a ella que la echaran del periódico muy rápido y empezó, digamos, a vagar por muchas ciudades. Luego esos relatos se los recogieron en un libro que creo que es tal vez uno de los más conocidos de ella entre nosotros, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Y ese libro se publicó en el 85. Del 85 hasta hoy ella ha escrito 6 libros, y esos 6 libros le merecieron el Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Ella en alguna parte dice que realmente ella ha escrito el mismo libro toda su vida, es decir, que son como 5 entregas, pero que ella se ha preocupado siempre por las mismas cosas. Y voy a mencionarles unos libros, los libros que se conocen de ella. Después de La guerra no tiene rostro de mujer, publicó en el 85 Últimos testigos, que recoge voces de niños que quedaron huérfanos y, digamos, hacinados en los internados después de la guerra. En el 89 publicó Los chicos de Zinc, que es el retorno de los soldados muertos en la guerra de Afganistán. Después, en el 93, publicó Cautivos de la muerte, que es como la manera como le han hecho traducción a este libro, que es sobre los personas que no soportaron los rigores del régimen soviético y se suicidaron. Yo no sé si ya está traducido, pero hasta hace poco no había una traducción de este libro al español. Luego viene en el 97 Voces de Chernóbil, que es un libro que hoy es muy conocido porque la expansión narrativa pues llevó a que este libro fuera el insumo para la serie Chernóbil, que seguramente ustedes han visto en HBO. Y en el 2013 publicó El final del Homo Soviéticos, que es trata de responder una pregunta, y es si ese personaje, esa identidad cultural que hace que se perfila con la pervivencia del comunismo en esta parte del mundo, se puede decir que hay un hombre soviético, si tiene una identidad. Y para cerrar, una frase que escogimos también de entrevistas y testimonios que han publicado en voz de ella, y ella dice: decidí ser una historiadora del sentimiento. Esa es la motivación de su trabajo. Después de presentarlas a ellas, entonces voy a referirme a unas ideas generales en las que las dos coinciden, siendo mujeres de dos partes del mundo tan diversas. Digamos que
que en una cantidad de tiempo pues no es mucha la diferencia en edad, pero sí podría decirse que son dos generaciones diferentes. Hay una decisión de ambas por ocuparse de la voz de los más pequeños, y esa es como la primera idea que yo quiero resaltar de lo que la lectura de estas dos escritoras nos deja. Y eso en ellas aparece como una declaración de principios. Ambas lo dicen de manera reiterada, no solo en las introducciones, también en los encabezados de las historias que cuentan y cuando se les entrevista, o incluso en sus discursos con los que han recibido el Nobel y el Cervantes. Una de esas voces de los más pequeños es Hasta no verte, Jesús mío. Esa es una novela testimonio, y esto nos va a llevar tal vez a hablar de las relaciones entre el periodismo y la literatura. Elena entrevistó, conversó y compartió unos momentos de su vida con una mujer campesina que había llegado a la Ciudad de México procedente del interior del país, y que le contaba a ella historias fascinantes de su vida campesina, pero también de su vida como soldado en las tropas de la Revolución, donde le tocó cargar armas, disparar, cocinar, curar heridos, aconsejar, consolar, pelear. Esa personaje que se llama Jesús Apalancares en la novela había tenido un largo trasegar en la Guerra Mexicana. Y lo que hizo Elena Poniatowska fue convertir esa conversación en un relato en el que Jesús habla, pero también Elena habla, y hay como esa mezcla de esas dos voces, que son dos mujeres de distinta condición social que se encuentran seguramente en un lavadero de ropas o en una cocina. Y Elena Poniatowska dice de ese trabajo, dice que ella lo hizo porque ella está convencida de que una tarea del periodismo es manifestar lo oculto, denunciar lo indecible, observar lo que nada quiere ver, escribir las historias de quienes aparentemente no tienen historia, de los que no cuentan con la menor oportunidad para hacerse oír. Yo invito a Luz Adriana Ruiz, que ha sido alumna y compañera en varios proyectos, que ha leído con mucho juicio esta obra, Hasta no verte, Jesús mío, y que seleccionó un fragmento para que podamos apreciar de qué estoy hablando, de ese tipo de escritura que hay en esa obra. ¿Sí? Buenas tardes. Días. Buenos días, sí. Ya me atardeció, qué pena. En realidad seleccioné dos fragmentos que retratan un poco a Jesús. Para los que ya la leyeron, la van a recordar aquí. Y los que no la han leído seguro van a quedar un poquitico picados para irla a buscar. El primero dice: nunca me sentaba, ni mucho menos platicaba con nadie. No se usaba andar de escucha como ahora. Antiguamente llegaba una visita y uno se iba lejos sin que le tuvieran que decir: ahora vete o salte. No más volteaba la mamá y uno se salía al patio. Ahora con las educaciones modernas les enseñan y oyen hasta lo que no. Antes cada quien aprendía las cosas a su debido tiempo. Con los niños hay que darse su lugar, que ellos lo respeten a uno y uno también debe respetarlos. Ahora, a los 7, 8 años, hasta que le dan a uno sesión de todo lo que saben. Yo no sabía cómo se hacen los niños. ¿Para qué? Si yo era chiquita, ¿para qué se ponía mi madrastra a platicar conmigo? Si ni los grandes platicaba ella nada, su quehacer y ya, cada quien en su quehacer, y nada de platicar cosas, ni qué les duele, ni qué no les duele, uno no sabe nada, ni ellas tampoco, ninguno dice nada, nadie tiene que andar diciendo nada. A mí, cuando me pasó algo,
No fui a decirle a mi madrastra, mire, me pasó esto, o mire lo que me acaba de pasar. Si no me hablaba a mí, ¿yo por qué tenía que estar contándole a ella lo que no debía? A mi madrina Felisa, menos. Ahora, todos se lo cuentan, se dan santo y seña de cochinada y media. En aquel tiempo, si uno tenía sangre, pues la tenía y ya. Si venía, pues que viniera, y si no, no. A mí no me dijeron nada de ponerme trapitos ni nada. Me bañaba 2 o 3 veces al día y así toda la vida. Nunca anduve con semejante cochinada allí apestando a perro muerto y no me ensuciaba el vestido. No tenía por qué ensuciarme. Iba, me bañaba, me cambiaba mi ropa, la tendía y me la volvía a poner limpiecita. Pero yo nunca sufrí, ni pensé, ni me dolió nunca, nada, ni nadie, a nadie le dije nada. Eso tiene que ver mucho con el ser mujer, ¿cierto? Y cómo se encuentra una mujer con la otra y cómo siente como estas cosas que pasan. Y el otro fragmento, espérenme, ya lo busco. Aquí se van a dar cuenta pues un poco cómo es Jesús, ¿cierto? Que como decía Patricia, una mujer muy rebelde, muy peleonera, como ella misma se describe. Yo no soy querendona, no me gusta la gente. Mi carácter ha sido muy seco. Nunca me aquerencié con nadie. Soy muy regañona, hablo muy fuerte. Tate, deja eso. No sé hablar de otra manera. Así es que las criaturas que me siguen porque quieren, pero de que yo las ande apapachando o algo así, válgame Dios. Yo le hablo golpeado a toda la gente y a mis animalitos también. Perico sí era cariñoso. Luego agarraba y me decía, acuéstese, acuéstese, yo voy a remojar los frijoles, yo voy a escombrar, yo voy a trapear. En la mañana saltaba de la cama como resorte. Quédese allí, yo voy al mandado. De todos modos, me tenía que levantar porque mientras él iba a traer algo, yo calculaba. Me pongo a calentar el agua porque si no, no me alcanza el tiempo. Si se iba muy temprano a formar a la masa, entonces le hacía yo medio kilo de tortillas para que tuviera comida a la hora que quisiera. Perico siempre me dijo Jesusa. Cuando la gente le preguntaba, ¿dónde está la señora?, respondía, ¿quién? Mi mamá, allá está dentro. Pero a mí directamente no me decía mamá, porque nunca lo dejé. Soy tu mamá porque te estoy criando, pero yo no te nací, ya lo sabes. Y le acordaba que su madre había muerto. El dicho ese de que la madre es la que cría, es más la que cría que la que nace, es eternamente una mentira. Eso de que se apersonen de los hijos ajenos no está bien. Yo sí se lo tomo a mal a la gente que se vanagloria con lo que Dios no le ha concedido. Que lo criaron a uno, pues muchas gracias, muy agradecido, pero que no tomen el lugar que no les corresponde. Mi madrastra tampoco me dijo que la llamara mamá, nunca. Yo le decía, señora Evarista, que fue buena madre para mí, no lo niego, porque si ella no me hubiera enseñado, pues ¿qué sería de mí? Pero yo sabía que mi mamá era otra, y entre las dos, nada de mamá y nada de mi hijita. Yo le llevaba a Perico a la hora espiritual el día de Todos los Santos y el día de las Madres para que saludara a su mamá. Habló con ella varias veces, se lo presenté como es debido, y de todos los 9 hermanos es el único que recibió bendición de madre. Felicitas me dio las gracias y no más me encargó a Perico, sino a todos los demás. Por eso al principio vi por ellos. Al único que no me encargó fue a su marido. Hizo bien. ¿Qué se ganaba? Ya cuando cruzan los muertos otros espacios, no se acuerdan de lo material de la tierra. Ni ellos de ellas, ni ellas de ellos. Pero Felicitas penaba por sus hijos, porque esa fue su misión. No descansará hasta que no los tenga reunidos a todos, porque ahorita tiene allá arriba no más uno, a Rulito, hasta que se los devuelva a Dios. Hasta entonces hará sus cuentas Felicitas. Listo. Gracias. Gracias, Luz.
Bueno, de Hasta no verte, Jesús mío, se ha escrito muchísimo. Así que quienes están interesados en este libro, no solo pues leerlo y entrar en esa literatura del habla popular, sino jalarle hilos porque es una cantera de temas para la investigación. Y con respecto a este primer asunto que es cómo ellas se ocupan, han hecho una profesión de principios al decir que se ocupan de la gente simple. Vamos con el ejemplo de Svetlana, que también como Elena Poniatowska, eligió un grupo de mujeres, un grupo muy grande de mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial en distintas tareas y contó con sus voces para hacer este libro. Es como si estas mujeres que fueron a la guerra para la gente soviética hubieran estado en otra guerra. O sea, los hombres tienen un relato épico, heroico de la batalla, pero lo que pasa en la trastienda, que es de lo que se ocupaban las mujeres, no era algo que fuera como importante en esa narrativa. Y cuando aparece este libro se descubre no solo que las mujeres tenemos una gran capacidad para la guerra, que podemos desempeñar cualquier oficio dentro de un ejército, sino que fueron las personas que protegieron a los hijos. Es como durante la guerra ellas son las salvadoras de sus hijos. En su guerra no pensaban en el Estado con mayúscula ni en la historia con mayúscula. Pensaban en la vida doméstica como un refugio. Y con respecto a eso, Svetlana ha dicho en varios momentos cosas como esta: estoy interesada en la gente pequeña, la pequeña gran gente, es como yo lo diría, porque el sufrimiento engrandece a las personas. En mis libros, estas personas cuentan sus propias historias, sus propias pequeñas historias. La gran historia se va contando en el camino. No hemos tenido tiempo para comprender lo que aún nos está pasando. Solo tenemos tiempo para decirlo. Yo le pedí a Margarita Izaza, que también fue mi alumna, que también ha leído a Svetlana y digamos, yo podría decir que, no sé si todos, pero específicamente este libro ha sido motivo de estudio para Margarita. Ella tiene la gentileza de seleccionar un fragmento y leernos. Bueno, que más que estudiarlo, pues es una lectura de haberlo visto en una vitrina del aeropuerto recién Svetlana se ganó el premio Nobel, y de leerlo subrayando, digamos. Ese fue el estudio que hice, de tener que anotar corazoncitos al lado de unas frases, de tener que remitirme a otras ideas de otros libros, de otras cosas, y de empezar a descubrir una autora que mostraba cosas inéditas para mí, para mi lectura, pues. El mostrar a las mujeres desde el punto de vista de las mujeres, no sé si para ustedes, como para mí, el referente femenino dentro de la literatura era Madame Bovary, que no es escrita por una mujer, y cuando aparece acá, aparece una mujer no en los sentimientos o en el sentimentalismo que se le pudiera achacar únicamente, sino en lo fisiológico, en el ser mujer desde la emoción, en el pensamiento femenino de cómo observar, proteger también, pero a la vez darlo todo por unas situaciones que se presentan ahí. Entonces, de esta lectura y de lo que decía Patricia de historiadora del sentimiento, yo creo que es una historiadora de lo que no se ve, que implica a la gente pequeña, que implica los sentimientos que están por dentro. Y bueno, el ser humano es más grande que la guerra. La memoria retiene solo aquellos instantes supremos, cuando el hombre es motivado por algo más grande que la historia. He de ampliar mi visión, escribir la verdad sobre la vida y la muerte en general, no limitarme a la verdad sobre la guerra, partir de la pregunta de Dostoyevsky.
¿Cuánto hay de humano en un ser humano y cómo proteger al ser humano que hay dentro de ti? Indudablemente el mal es tentador y es más hábil que el bien, es atractivo. Me rehundo en el infinito mundo de la guerra, lo demás ha palidecido, parece más trivial, un mundo grandioso y rapaz. Empiezo a entender la soledad del ser humano que vuelve de allí. Es como regresar de otro planeta o de otro universo. El que regresa posee un conocimiento que los demás no tienen y que solo es posible conseguir allí, cerca de la muerte. Si intenta explicar algo con palabras, la sensación es catastrófica. Pierde el don de la palabra. Quiere contar y los demás quieren entender, pero se siente impotente. Siempre se encuentra en un espacio diferente, rodeado de un mundo invisible. Como mínimo, somos 3 los que participamos en la conversación. El que habla, la persona tal como fue en el pasado narrado, y yo. Mi objetivo es conseguir la verdad de aquellos años, de aquellos días, sin que la falsedad de los sentimientos la enturbie. Inmediatamente después de la guerra, la persona cuenta una guerra determinada, pero pasadas unas décadas es evidente que todo cambia, porque la vida del narrador se cuela entre sus recuerdos, todo su ser, lo que ha vivido en esos años, lo que ha leído, lo que ha visto, a los que ha conocido, y hasta su felicidad o su desgracia. Conversamos a solas o hay alguien más, la familia, los amigos, ¿qué amigos? Los amigos del frente son una cosa, los demás otra. Los documentos son seres vivos, cambian, se tambalean junto a nosotros, son una fuente de la que siempre se puede extraer algo más, algo nuevo y necesario justo ahora. En este preciso instante, ¿qué estamos buscando? No buscamos las hazañas y los actos heroicos, sino lo sencillo y humano, lo que sentimos más cercano. Por decir algo, ¿qué es lo que más me gustaría saber sobre la Grecia antigua y de la historia de Esparta? Me gustaría leer de qué hablaba la gente en sus casas, cómo se marchaban a la guerra, qué palabras decían el último día y la última noche a sus amados, cómo se despedía a los guerreros, cómo esperaban que volvieran de la guerra, no a los héroes y a los comandantes, sino a los jóvenes sencillos. La historia a través de las voces de testigos humildes y participantes sencillos, anónimos. Sí, eso es lo que me interesa, lo que quisiera transformar en literatura. Pero los narradores no solo son testigos, son actores y creadores y en último lugar, testigos. Es imposible afrontar la realidad de lleno, cara a cara. Entre la realidad y nosotros están nuestros sentimientos. Me doy cuenta de que trato con versiones, de que cada uno me ofrece la suya, de cómo se mezclan y entrecruzan, nace el reflejo de un tiempo y de las personas que lo habitan. De mi libro no me gustaría que dijeran, sus personajes son reales y eso es todo, que no es más que historias, simplemente historia. No escribo sobre la guerra, sino sobre el ser humano en la guerra. No escribo la historia de la guerra, sino la historia de los sentimientos. Soy historiadora del alma. Por un lado, estudio a la persona concreta que ha vivido en una época concreta y ha participado en unos acontecimientos concretos. Por otro lado, quiero discernir en esa persona al ser humano eterno, la vibración de la eternidad, lo que en él hay de inmutable. Me dicen, bueno, los recuerdos no son historia y tampoco son literatura. Simplemente son la vida llena de polvo y sin el retoque limpiador de la mano del artista. Una conversación cualquiera está repleta de materia prima. Son los ladrillos que están por todas partes, pero los ladrillos y el templo son cosas distintas. Yo lo veo diferente, es justo ahí, en la calidez de la voz humana, en el vivo reflejo del pasado, donde se ocultan la alegría original y la invencible tragedia de la existencia, su caos y su pasión, su carácter único e inescrutable, en su estado puro, anterior a cualquier tratamiento, los originales. Construyo los templos de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de los desengaños, sueños, de todo lo que ha existido, pero puede escabullirse. Bueno, y después de esto viene el otro elemento que yo quiero señalar y es, ¿y eso cómo se hace? Porque en ambas autoras, en lo que hemos venido conversando y en lo que Luz Adriana y Margarita han leído, eso que han leído es el resultado de un trabajo. Y entonces uno se pregunta, ¿eso cómo se hace? Y aquí lo que quiero señalar es que si bien el periodismo tiene un paquete metodológico que incluye diversas estrategias para ir al trabajo de campo, la estrategia que se privilegia en la obra de estas dos escritoras es la entrevista. Y es la entrevista
de una manera protagónica, no es la entrevista como complemento de la observación, la entrevista como complemento de la investigación en documentos o la entrevista como complemento de la permanencia del reportero en el lugar, que es lo que nosotros llamamos la inmersión. La entrevista en este trabajo es el corazón, no solo de los textos tal y como ellas los leyeron, sino del proceso metodológico en el terreno. Y es protagónico porque ellas son unas defensoras de la conversación, no solo en el acto de la búsqueda de la información, sino de la entrevista convertida en texto, es decir, convertida es darle la forma de entrevista a la narración. En ambas, esas entrevistas, esos relatos que podríamos también llamar testimonios, uno tras otro van armando el relato. Es muy, en la mayoría de las obras de ellas, en las periodísticas, la presencia de ellas es casi de conectar una voz con otra. No hay un protagonismo de parte de ellas como reporteras, ni cuentan su propia heroicidad de ir a un lugar donde hubo una catástrofe nuclear y decir cómo les pasó, sino que lo que hacen es hacer un puente entre las muchas voces que consultan. Y a Elena Poniatowska le han preguntado muchas veces cómo lo hizo, y seguramente a Svetlana también. Y doña Elena tiene una capacidad así ella es muy espontánea, ella es muy jesusa en algunas cosas, y contesta sin manual. Dice: Fabricio Mejía Madrid, mi amigo, me dijo que hablara de cómo había escrito las crónicas del 68 y de otros textos publicados a lo largo de 44 años. ¿Usaste grabadora? ¿Les pusiste un cuchillo en la panza para que hablaran? ¿Cómo le hiciste? ¿A qué hora lo hiciste? Ricardo Posas había dado a conocer en 1948 un clásico, Juan Pérez Jolote, la vida de un tzotzil de San Juan Chamula, Chiapas, que le dijo: quiero vivir, soy indio chamula y no sé en qué año nací. Quizá esta declaración conmovedora influyó en que yo deseara conocer a aquellos que no saben en qué año nacieron y quieren vivir. Cuenta cómo le haces, insiste Fabricio Mejía Madrid. Me meto en todo lo que escribo, meto las palabras y las miradas, diálogos, descripciones objetivas y subjetivas, observaciones que creo sesudas, monólogos interiores, mis propios sentimientos e impresiones, cuántas impresiones y cuántos recuerdos. Meto la torpeza de mis buenas intenciones, el rechazo de mis entrevistados o su aceptación. Trato de que no se me olvide nada, repaso, corrijo y vuelvo a corregir. Describo lo que veo, se me caen los ojos de cansancio sobre el teclado, pero allí sigo, atornillada, esperando que algún día escribiré un buen texto, una buena crónica, una buena novela, la ilusión que compartimos los que nos dedicamos a esto. Mis vivencias más genuinas surgen al escribir y no al calor de los acontecimientos o cuando la amenaza es real. Claro que lo que me repito mentalmente, hora tras hora, nunca sale igual en el papel. Investigo, intento ser minuciosa, soy subjetiva y emocional, me equivoco, torturo a mis entrevistados que no son otra cosa que mis personajes y llamo por teléfono a Monsiváis, el consejero áulico de sus amigas, que a la primera frase me dice que todo está muy bien con la esperanza de que no me encierren en el manicomio, pero insisto, siempre insisto. Esa insistencia se concreta en relatos como los de La noche de Tlatelolco, en los que, como les conté hace un ratico, ella reconstruye esas horas en los que la policía, las Fuerzas Armadas mexicanas reprimen una protesta estudiantil. Entonces, hay un testimonio que ella recoge en su libro y que Joan Camilo Hernández, que fue mi alumno también y trabaja conmigo en la facultad, nos va a leer.
Hacia la medianoche, al salir de una graduación junto con Jesús Buñuelo Romero, Fernando Palacios y otro muchacho, caminábamos por las calles de Gorostiza rumbo a nuestros domicilios, cuando desde una camioneta unos sujetos nos gritaron al tiempo que nos apuntaban con sus pistolas. «Deténganse, hijos de su pinche madre, no corran, tenemos orden de tirar a matar». Ante esas amenazas nos detuvimos. Rápidamente bajaron de la camioneta sin dejar de apuntarnos y nos pidieron identificación. Al cerciorarse de que éramos estudiantes, uno de ellos, con aventones y golpes, nos subió a la camioneta diciéndonos que nos iban a matar porque éramos estudiantes. Una vez en marcha, los tipos nos siguieron amenazando. Después supimos que eran agentes. Iban diciéndose entre ellos: «Ahorita los vamos a desaparecer, les vamos a dar en la madre, los vamos a echar al canal del desagüe». Cada vez que preguntábamos a dónde nos llevaban, nos golpeaban y nos decían que nos iban a matar. Luego llegamos a la jefatura de la policía del DF. Nos bajaron de la camioneta a empujones y golpes, tanto de los agentes como de los soldados que se encontraban allí en gran número. Fuimos conducidos a los servicios especiales. Nos encerraron en un cuarto lleno de desperdicios en el cual pasamos toda la noche. Al encontrarnos en esa situación, lo único que nos preguntábamos unos a otros era: ¿por qué nos habrán detenido si no hemos hecho nada? Al otro día, en la mañana del 4 de octubre, un agente entró al cuarto y como le preguntáramos por qué nos habían detenido, nos dijo que era una racia y que saldríamos apenas llegar a su jefe. Con eso nos calmamos un rato, pero después de las 9 de la mañana, los mismos agentes que nos detuvieron, con otro más, entraron al cuarto. Les volvimos a preguntar por qué nos detuvieron, de qué se nos acusa, a lo que contestaron: «Por feos, hijos de su pinche madre, por eso están aquí, cabrones», y se volvieron a ir dejándonos encerrados. Como a las 11 o 12 del mismo día regresaron. Al entrar, uno de ellos, al parecer el jefe, preguntó a los demás agentes cuál de nosotros era el cabecilla. Un agente me señaló diciendo: «Ese me gusta para cabecilla del grupo, por ser el más alto». El jefe dijo: «Tráigamelo a la oficina». Me llevaron golpeándome y jalándome de los cabellos. El jefe de los agentes me preguntó: «¿Quién les paga por andar haciendo esto?». Le contesté que no sabía de qué me estaba hablando. «¿Cómo que no, hijo de tu pinche madre?». Acto seguido volví a preguntar lo mismo, pero ahora quería que yo aceptara los cargos. «¿Quién les paga por andar quemando tranvías?». Dijo tener testigos de que yo había participado en la quema de un tranvía en la calle de Zaragoza. Yo ni conocía la calle de Zaragoza, todavía no la conozco y así se lo dije. Me regresaron al mismo cuarto y llamaron a Jesús Buñuelos. Cuando regresó, me dijo que le habían preguntado lo mismo y que lo habían golpeado. Luego llegaron nuevamente los agentes al cuarto. Nos exigieron que les entregáramos todas nuestras pertenencias. Nunca las volvimos a ver y se retiraron. Ya entrada la tarde de ese mismo 4 de octubre, me volvieron a llamar a la oficina y el mismo jefe de agentes me dijo: «¿Usted se llama José Luis Becerra Guerrero?». «Sí», le contesté. «¿Vive en la calle Gorostiza?». «Sí». «¿De modo que usted no andaba en la quema de tranvías?». «No», le respondí. «A usted le dicen Pepito el Diablo. ¿Cómo se llama usted?». «José Luis Becerra Guerrero». «Si se llama José Luis Becerra Guerrero, ¿cómo no le van a decir Pepito el Diablo?». Cada vez que no aceptaba lo que él decía, me golpeaban, él y los 4 agentes. Le pregunté que si solo porque me llamaba José Luis, me tendrían que apodar como él quería. Entonces me volvieron a golpear en la cabeza y en el estómago con unas macanas y me dieron de patadas en las espinillas. El jefe, viendo que me negaba todas las acusaciones que me hacía, les ordenó que me dieran una calentadita para ver si así me seguía negando. Me regresaron al cuarto y me obligaron a desvestirme. Me siguieron golpeando y sacaron un aparato de fierro en forma de macana con el cual me dieron choques eléctricos en varias partes del cuerpo, principalmente los testículos, el estómago y la cara al mismo tiempo que me decían: «¿Con que no quieren policías ni ganaderos? Pues chínguese, hijos de su puta madre». No recuerdo cuánto tiempo me tuvieron golpeando. Solo me acuerdo que me decían que tenía que aceptar que andaba en la quema de tranvías y que si no, me seguirían golpeando hasta hacerme aceptar. Al fin que no importaba que me mataran, pues uno más o uno menos, ni quien lo note, si solo sirven para andar de alborotados quemando tranvías. Me dejaron tirado en el suelo casi inconsciente. José Luis Becerra Guerrero, estudiante preso de Lecumberri. En este ejercicio también Svetlana pues hace unas reflexiones sobre el acto mismo de entrevistar y sobre esa herramienta fundamental, ese método esencial de esta literatura. Y ella dice
cuando habla del trabajo para la guerra no tiene rostro de mujer, ella dice recordar es sobre todo un acto creativo. Al relatar la gente crea, redacta su vida. A veces añade algunas líneas o las reescribe. Entonces tengo que estar alerta, en guardia. He comprobado que la gente sencilla, las enfermeras, cocineras, lavanderas, son las que se comportan con más sinceridad. Ellas, ¿cómo explicarlo bien? Extraen las palabras de su interior en vez de buscar las de los rotativos o las de los libros. Toman sus propias palabras en vez de coger palabras prestadas. A menudo se ha de recorrer un largo camino, avanzar con rodeos para poder oír el relato de la guerra femenina y no de la masculina. Cómo retrocedían, cómo atacaban, en qué sector del frente. Con una entrevista no basta, hacen falta muchas. Así trabaja un retratista insistente. ¿Quién la tiene? Catalina, sí. Bueno, Catalina Vázquez, que también fue mi alumna, y con quien he compartido también, es que la había visto aquí, ella se mueve mucho, que también ha hecho su trabajo periodístico recogiendo voces. Con ella seleccionamos un fragmento de La guerra no tiene rostro de mujer, en el que dentro del relato la autora nos dice cómo trabaja. Buenos días. Visité a una familia. Los dos habían combatido, el marido y la mujer. Se conocieron en el frente y se casaron. Celebramos la boda en las trincheras. La víspera del combate me apañé un vestido blanco con la tela de un paracaídas alemán. Él era tirador de ametralladora, ella hacía de enlace. El hombre, sin rodeos, envió a la mujer a la cocina. ¿Nos preparas algo? Una vez servidos el té y los bocadillos, ella se sentó con nosotros y el marido enseguida la hizo volver a levantarse. ¿Y las fresas? ¿Dónde está el tesoro de nuestros campos? Tuve que insistir, pero el marido finalmente le cedió su sitio a la mujer. Antes de irse le recordó: cuéntalo tal como te he enseñado, sin lágrimas y naderías de mujeres. Yo quería ser guapa, lloré cuando me cortaron la trenza. Más tarde, en susurros, ella me confesó: se ha pasado toda la noche haciéndome estudiar el volumen de la historia de la Gran Guerra Patria. Se preocupa por mí y ahora seguro que está sufriendo porque sabe que acabaré recordando algo que no debo. Esto mismo ha ocurrido más de una vez en más de una casa. Sí, ellas lloran, mucho, gritan, y cuando me voy se tienen que tomar las pastillas para el corazón. Llaman a urgencias y sin embargo continúan pidiéndome: ven, ven, por favor, llevamos tanto tiempo calladas, 40 años con la boca cerrada. Soy consciente de que no deben redactarse el llanto ni los gritos. Una vez redactados perderán importancia. La versión escrita saltará al primer plano y la literatura sustituirá la vida. Así es este material. La temperatura de este material supera los límites. En la guerra, el ser humano está a la vista, se abre más que en cualquier otra situación. Tal vez el amor sería comparable. Se descubre hasta lo más profundo, hasta las capas subcutáneas. Las ideas palidecen ante el rostro de la guerra y se destapa esa eternidad inconcebible que nadie está preparado para afrontar. Vivimos en un marco histórico, no cósmico. En ocasiones me devolvían el texto que yo les enviaba para que leyeran con una nota. No hables de las pequeñeces, escribe sobre nuestra gran victoria. Pero las pequeñeces son para mí lo más importante. Son la calidez y la claridad de la vida. El flequillo que dejan tras cortar la trenza. Las ollas de campaña llenas de sopa y gachas humeantes que nadie comerá, porque de las 100 personas que fueron a combate solo han regresado 7. O por ejemplo, lo insoportable que fue para todos, después de la guerra, pasar por el mercado y ver las tablas de los carniceros teñidas de rojo, incluso aquel paño rojo. Cariño, han pasado 40 años, pero en mi casa no encontrarás nada de color rojo. Desde la guerra odio el rojo. Atenta, escucho el dolor como prueba de la vida pasada. No existen otras pruebas, desconfío de las demás pruebas.
Son demasiados los casos en que las palabras nos alejaron de la verdad. Reflexiono sobre el sufrimiento, que es el grado superior de información, el que está en conexión directa con el misterio de la vida. La literatura rusa en su totalidad habla de esto. Se ha escrito más sobre el sufrimiento que sobre el amor, y las historias que yo escucho también. Entonces uno escucha esa crónica del propio trabajo de conversación que hacen ellas y bueno, uno se tiene que preguntar cuál es el resorte que permite esa fluidez de la conversación. Y decían las dos que hay que conversar mucho y muy largo, que hay que tener paciencia, que hay que estar disponible. En el texto que acaba de leer Catalina, Svetlana dice que ellas la llaman y le dicen ¿cuándo vas a volver por aquí para que sigamos hablando? Entonces no es un ejercicio profesional en el sentido utilitario, es un ejercicio en el que se comparte mucho de sí. Y ahí habría que señalar el otro punto, el tercer punto, y es que el hilo secreto de esa conversación es la empatía. Y llegar a la empatía con las personas exige todo una disposición de ambas, no solo de la que llamamos la reportera o el reportero, sino de la persona que va a contar. Y eso tiene unas sutilezas y unas intimidades que seguramente en cada caso son muy particulares y son muy especiales, pero que cada quien tiene que aprender a hacer. Es muy difícil decirle a un estudiante, por ejemplo, cómo entrar en empatía con el otro, cómo hacer que el otro abra la puerta para que uno pueda tener esa conversación. Ellas ambas, por supuesto, están muy conscientes de ese procedimiento. Por ejemplo, Elena Poniatowska de eso dice, esto lo dijo a los 80 años, creo que ahora tiene 86. Ahora, a los 80 años, estoy consciente de que pase lo que pase, el contacto con hombres, mujeres y niños que confiaron en mí y me hicieron la crónica de sus horas y sus días, la vida de la calle y de los barrios populares, el haber sido testigo de tragedias como las del 2 de octubre, las del 19 de septiembre, la de los 50 días en el Zócalo, nutren esa novela invisible aún que quiere ser mi vida y la enriquecen silenciosamente. Soy lo que soy por las miles de voces que he escuchado. Estoy hecha de las múltiples entregas de los que me han dado su confianza. Por esta razón, mi agradecimiento al otro es infinito y la identificación que siento con los demás es estimulante a más no poder. Vivo, en verdad, como un cable de alta tensión, siempre a punto del cortocircuito. Y Svetlana, en el discurso del Premio Nobel, exactamente comienza haciendo ese reconocimiento. Dice, yo no estoy sola en este podio. Hay voces a mi alrededor, cientos de voces. Ellas siempre han estado conmigo desde la infancia. Me crié en el campo. De niños nos encantaba jugar al aire libre, pero al caer la noche las voces cansadas de las mujeres de los pueblos que se reunían en los bancos cerca de sus casas nos atraían como imanes. Ninguna de ellas tenía esposos, padres o hermanos. No recuerdo a los hombres en nuestra aldea después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, uno de cada 4 bielorrusos pereció, ya sea luchando en el frente o con los partisanos. Después de la guerra, nosotros, los niños, vivíamos en un mundo de mujeres. Lo que más recuerdo es que las mujeres hablaban sobre el amor, no de la muerte. Contaban historias acerca de despedir a los hombres que amaban el día antes de ir a la guerra. Hablaban sobre lo que esperarían por ellos y la forma en que todavía estaban esperando. Los años pasaron, pero la espera continuaba. No me importa si él perdió los brazos y las piernas, yo lo llevaría en mis brazos, sin piernas. Creo que yo he sabido qué es el amor desde la infancia.
Y esa conversación de la que hemos venido hablando, que se realiza o se tiene vida cuando logramos la empatía, se configura en una forma que los periodistas llamamos testimonio, o sea, el género a través del cual se cuenta. Elena Poniatowska hace parte del boom latinoamericano del testimonio, que fue por allá en los 70 y en los 80, y es un tipo de literatura que apareció en todo el continente, sobre todo en Cuba, fue muy fuerte la aparición del testimonio, y parte de reconocer que en muchos momentos los periodistas entrevistamos a las personas y las personas entran en nuestros textos y salen, aparecen y desaparecen como si fueran fantasmas. Y esta literatura del testimonio dice que es necesario sacar a las fuentes, a quienes hemos llamado las fuentes del no lugar y del no tiempo. El no lugar y el no tiempo de las declaraciones. Entonces, en este género se busca que la gente cuente, pero no nos interesa que declare. Ustedes han oído en la prensa, siempre se dice declaró, dijo, agregó. El ejercicio que implica este trabajo es situarse en un escenario distinto frente a las personas. Y en estos países donde el contexto es la guerra o es la violencia, ese personaje con el que hablamos es generalmente una persona que ha sufrido. Entonces, esa es otra característica del periodismo que ellas han hecho, y es no solo que optaron por los pequeños, sino que optaron por los pequeños que sufren, y eso implica unas condiciones éticas para hacer el trabajo. De ese carácter del reportero que hace este tipo de trabajo, Elena Poniatowska dice, voy a leer un pedacito, el video sí va a funcionar. Yo voy a leer esto mientras vemos. Dice, le preguntan como, ¿y ustedes qué? Porque claro, un periodista que hace esto, bueno, ellas lo hicieron en los 70, pero la gente que lo sigue haciendo ahora dicen, ay, usted pues 50 años después y sigue haciendo lo mismo, con palabras peyorativas y con calificativos muy ofensivos. Ella dice, ¿quiénes son ustedes?, le preguntan. Ella dice, somos los que se ha dado en llamar comprometidos. ¿Por qué lo somos? Porque damos una información que no ofrece la prensa y nos esforzamos en la investigación, pero sobre todo porque al escribir vinculamos nuestra experiencia privada con el destino colectivo. Y vamos a ver un pedacito solamente o sea, que muestra el carácter comprometido de personajes como ellas. Esto es a propósito de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en México, una gran marcha en el DF, una concentración multitudinaria en la que la señora Elena Poniatowska hace una intervención. Hoy, domingo 26 de octubre, a un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, reclamamos aquí, en el centro del país, en la capital de México, la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es muy pobre, pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos, su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche, exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba.
así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suétercitos recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todas sus prendas son prendas de pobre. Ya es hora de que en México hablen los pobres, ya es hora de que los ciudadanos se manifiesten por encima de los partidos, ya es hora de que seamos consultados. Ser consultado es un derecho político que demandamos desde hace mucho tiempo los habitantes de los 32 estados de la República. Somos miles los mexicanos que no nos sentimos representados, miles los mexicanos que queremos una democracia participativa, miles los mexicanos que levantamos la voz y pedimos ser tomados en cuenta en los asuntos públicos, sobre todo en los de trascendencia nacional, como es nuestro futuro energético. Los grandes temas nos conciernen, pero conciernen sobre todo a los jóvenes, porque además de ser el futuro, tienen que mantenerse vivos. Sin ellos simplemente no hay país. Así como se dice, sin maíz no hay país, sin los jóvenes no hay nada. Bueno, el otro elemento que quiero señalar es que ese género testimonial se inscribe en la tradición del periodismo narrativo, que es uno de los estilos que los periodistas tenemos para comunicar lo que investigamos. Y ahí es donde viene la pregunta por si eso es literatura, es decir, es en el escenario del periodismo narrativo donde aparece esa pregunta, porque para una parte más conservadora del periodismo, esas historias que Elena o Svetlana escriben no son periodismo, son literatura, y para los ortodoxos de la literatura, estas historias no tienen la altura estética que se pide. Sobre este asunto, ambas también han hecho sus reflexiones. Elena Poniatowska dice, con respecto a estas crónicas, dice, sus hallazgos, los de la crónica, bien pueden saltar a la novela y por lo tanto resultan muy difíciles de encasillar. No es ficción o es las dos cosas. Monsiváis nunca se preocupó por encontrarle solución a este rompecabezas. Monsiváis es sin lugar a dudas el mayor cronista de nuestro país y en lo particular de esta ciudad. Con él, los lectores encuentran un nuevo lenguaje. Monsiváis le pone casa nueva a un periodismo anquilosado y tramposo. Logra integrar a los maestros, a los trabajadores, a los electricistas, a los petroleros, a los jóvenes que no leen en un país analfabeta que aún no cuenta con una clase media. Y con respecto a esto de si esto es literatura o no es literatura, Svetlana dice, siempre me preocupó que la verdad no cupiera en un solo corazón, en una sola mente, que la verdad estuviera astillada de alguna manera. Hay mucho de eso, es variado y está sembrado sobre el mundo. Dostoyevsky creía que la humanidad sabe mucho más sobre sí misma que lo que ha registrado la literatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Registro la vida cotidiana de los sentimientos, los pensamientos y las palabras. Registro la vida de mi tiempo. Estoy interesada en la historia del alma, la vida cotidiana del alma, las cosas que el panorama general de la historia usualmente omite o desdeña. Yo trabajo con la historia que falta. A menudo me han dicho, incluso ahora, que lo que escribo no es literatura, que es un documento. ¿Qué es la literatura hoy en día? ¿Quién puede responder a esa pregunta? Vivimos más rápido que nunca.
el contenido se forma de rupturas, se quiebra y se transforma. Todo se desborda, música, pintura, incluso las palabras en los documentos escapan a los límites del documento. No hay fronteras entre la realidad y la ficción, la una desemboca en la otra. Los testigos no son imparciales. Al contar una historia, los humanos crean, lidian con el tiempo como lo hace un escultor con el mármol. Son actores y creadores. Hay dos elementos finales que quiero señalar en este recorrido, y es que todo este asunto para estas dos autoras tiene un tema central, y ellas han decidido que se ocupan de la indignación y con indignación frente al sufrimiento. Y quiero citar a Margarita Isaza, que en un artículo que escribió para Hacemos Memoria, reflexiona sobre lo que hace Svetlana con este asunto. Escribió Margarita: Svetlana lo ha dicho en sus libros, escribe sobre el alma humana. Pienso que sí. Después de enfrentar cada volumen como se enfrenta un viaje al dolor ajeno, pienso que escribe sobre el ser humano. ¿Quién es? ¿Qué siente? ¿Qué se pregunta cuando el destino le impone un giro dramático? Pero me atrevo a agregar que escribe sobre un tipo de ser humano, acaso atado a una geografía o a un contexto social, político, cultural, afectivo, el ser soviético, nada lejano del ser latinoamericano, tan indefenso frente a los poderosos, tan convencido de que la naturaleza de la que es dueño lo ha de salvar, tan enzarzado en su propia historia frente al giro dramático que se le impone, no puede más que chapucear, mover las extremidades y, a pesar de todo, hacer parte de un cuadro de infinita belleza. Y para cerrar, detrás de todo este trabajo, ellas ambas han manifestado que hay una pregunta esencial. Es decir, ellas no hacen todo este recorrido simplemente por la emoción de encontrar a un otro que les relata una historia, por entrar en los sentimientos de ese otro, por traer las voces y formar una polifonía, un coro, una novela múltiple, un testimonio colectivo. Ellas ambas han manifestado su pregunta. Ya habíamos leído ahora la pregunta de Elena, cuando ella dice que quiere ocuparse de los que no saben en qué año nacieron. Dice ella, en cierto modo, al escoger guiarme por esta pregunta, en cierto modo pretendía integrarme a la vida de México, mi país. Yo que fui una niña francesa hasta los 10 años. Si yo lograba entender lo que le sucedía a los otros, probablemente podría vivir otras vidas además de mi propia vida. Y Svetlana dice, creo que todos ellos podrían haber vivido diferentes vidas, pero vivieron vidas soviéticas. ¿Por qué? He buscado la respuesta a esa pregunta durante mucho tiempo. He viajado por todo el vasto país que una vez llamamos Rusia y grabé miles y miles de cintas. Era el socialismo y fue simplemente nuestra vida. He recogido la historia del socialismo doméstico, de puertas adentro, poco a poco, la historia de su desarrollo en el alma humana. Me siento atraída por ese pequeño espacio llamado ser humano, un simple individuo. En realidad, creo que es ahí donde todo sucede. Le damos la bienvenida ahora a Beatriz Mesa Mejía, comunicadora social periodista, con una maestría en hermenéutica literaria de la Universidad de AFIT, periodista y editora independiente. En 2001 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de Cultura. Fue finalista del Premio de Periodismo Regional Semana Petrobras en 2010 por la crónica Palenque, Vientre y Tambor. En 2016 fue reconocida por la Universidad San Buenaventura de Medellín como una de las 10 periodistas con calidad humana y profesional. Desde 2004 hasta abril de 2019 fue editora de Generación, magazine sobre temas contemporáneos que circula 2 domingos con el periódico El Colombiano. Además,
Fue editora de la unidad de revistas y tuvo a su cargo otras publicaciones como Propiedades, Propiedades Live, Visión Estratégica, Resumen, Que me pongo y Yoco. Ellas sostendrán una conversación sobre las dos escritoras propuestas. Quienes deseen participar nos pueden levantar la mano y les pasaremos el micrófono. Estamos grabando esta cátedra abierta. La idea es que el audio también nos quede registrado. Bueno, gracias. Gracias a Patricia por esta conversación deliciosa que nos ha dado. Si uno la escucha, uno piensa que uno es la historia de sus lecturas. Y en el caso de Patricia creo que sí que se da esa situación particular, porque uno cuando la escucha hablando de Poniatowska y Svetlana, uno encuentra también que hay una raíz para lo que Patricia es hoy en el periodismo y en la literatura, pues en el periodismo en general en Colombia. Creo que Patricia además en este encuentro nos ha llevado a vivir una polifonía, pues porque nos ha puesto aquí otras voces en las lecturas que se han hecho por parte de sus alumnos y de sus amigos, de los libros escogidos y señalados. Pues acá vamos a conversar un poco de esa relación que tiene Patricia con el periodismo, con esa manera de acercarse a sus distintas fuentes, que finalmente es también sobre estas dos mujeres que nos ha puesto ella aquí en la balanza y nos ha, dijéramos que, invitado e inspirado para leerlas un poco también. Patricia, hay una característica de ellas dos, de Poniatowska y Svetlana, que se pone también en tu vida, y es el tema del viaje. Ellas han sido unas viajeras, han recorrido sus países, y tú contabas alguna vez, en alguna entrevista tal vez, cómo te metiste en el mundo de la gente, en el mundo de lo cotidiano, de lo de todos los días, de esas personas que son anónimas. Y es un viaje que Patricia hacía hacia Cartagena, y yendo en carro hacia allí, vio en algún momento una mujer parada en unas casas muy pobres, unos tugurios si se quiere, y Patricia pensó en esa mujer y la vio, le dio un rostro a esa mujer que para todos los que tal vez iban en ese viaje y en esa carretera era una anónima. Patricia la ve, le da una vida, le da un nombre y comienza a pensar en ella. ¿Cómo es eso? Y que fue con una especie de epifanía, ¿no? Sí, esa es una... sí, Beatriz, esa es una escena muy concreta en la que, bueno, como nos sucede a veces, se queda grabada y uno puede ubicar que en ese momento, en ese lugar ocurrió algo. Iba para Cartagena, era por ahí el año 90, finales del 90, 91, y más o menos a la altura de Puerto Valdivia, Matasanos, esa zona que en general está cubierta de neblina, donde hay, pues, que es un paisaje que puede resultar muy bonito, pero que también puede ser aterrador, como que de esa neblina de pronto apareció esta señora que estiraba la mano. Ella pedía una moneda, pero realmente le pedía la moneda a un bus que pasaba a alta velocidad, pues lleno de gente, pero de gente que no iba a detenerse. Y ahí vi que a lo largo de esa carretera, durante un buen trayecto, había ranchos de plástico, de tabla, provisionales, recién hechos. Y bueno, me quedé pensando en eso, y luego en las calles de Medellín empezaron a situarse en los semáforos, sobre todo personas con la misma gestualidad, pero que tenían un cartelito que decía "soy desplazado". Y digamos que ahí yo hice la conexión entre
esa señora de la carretera, que seguramente había sido desplazada de la montaña y había logrado salir a la orilla, y las señoras o mujeres que estaban en la ciudad, o sea, una segunda etapa del viaje, y estaban buscando cómo tener una vida aquí. Eso sí me generó una inquietud y digamos que ahí yo empecé a buscar a estas personas en la ciudad para saber quiénes eran, por qué venían, cómo venían, qué les había pasado en su lugar de origen y cómo se estaban adaptando a la vida en la ciudad. Patricia, ese diálogo que tú inicias con las personas en los lugares a donde vas a hacer una reportería específica, es un diálogo que requiere de muchísimo trabajo, porque no es solo ir un día y hablar con ellos y de ahí sale una historia. ¿Cómo es ese proceso de tu trabajo? Como le preguntaban a Poniatowska, ¿cómo lo hace? ¿Cómo haces tú ese trabajo, por ejemplo, con los escogidos, donde uno encuentra esas voces de todas esas personas, esas mujeres, esos hombres que adoptan a estas personas, a estos seres que en ese momento no tienen nombre, ellos les dan un nombre? ¿Y cómo es ese proceso, ese trabajo? Pues primero hay que tener una gran capacidad de espera y también una capacidad de aceptar que el ejercicio puede funcionar o que puede fracasar. A veces los reporteros tenemos un alto grado de ansiedad, no solo porque los periódicos y las empresas periodísticas nos educan y nos forman en la urgencia, sino porque, claro, el hecho de querer contar una historia y tener esa historia hace que uno adquiera unos hábitos contrarios a este tipo de periodismo que ellas han hecho. Entonces, mucha persistencia en el trabajo de campo, en ir cuantas veces sea necesario, en estar allí, así no suceda aparentemente nada útil al proyecto, saber esperar 1 año, 2 años, 3 años. Svetlana habla de que se ha demorado 10 años recogiendo testimonios de un tema. Y así como tener paciencia y espera con el otro, también tenerse paciencia con uno mismo. Saber que esa relación empática con las otras personas tarda y que también lo transforma a uno, ¿cierto? Que esa relación, ese escuchar los testimonios, ese recoger esas historias, tiene un impacto en la vida y en el ser del reportero. Por eso, eso que ellas dicen, las dos, del compromiso con que la historia de los otros es la propia historia. Ellas han escrito de sus propios lugares. La familia de Svetlana sufrió las consecuencias de Chernóbil. Elena Poniatowska fue una mujer migrante que si bien era de una clase muy reconocida socialmente, tampoco eran de una condición económica boyante. Era una familia con el aire y el aura de haber sido príncipes, pero príncipes fuera de su lugar. Entonces, finalmente, cuando ella dice lo que yo quiero es entender a México, quiero conocer mi país, está hablando de ella. Entonces, saber que no son las vidas de los otros, son las vidas de nosotros, y eso implica un ejercicio de reflexión permanente. La memoria es esquiva. Para contar esta historia, ustedes tienen que escuchar al otro y a sí mismas, se escuchan a sí mismas también. Pero en esa memoria esquiva se inventa, hay cosas que tal vez no sean tan reales,
que tal vez el tiempo las ha matizado o las ha dramatizado. ¿Cómo creer en lo que se dice, en lo que uno escucha y que eso haga parte de esa historia que se cuenta? Porque ustedes de alguna manera, y pues lo vemos en Poniatowska, en Svetlana, en tus textos, hacen una historia, ¿cierto? Desde el periodismo y con una narrativa especial. Pero ¿cómo saber que lo que ellos nos cuentan es lo real? Yo creo que hay que considerar que siempre recogemos versiones de lo que ocurrió, que la palabra del testigo nunca recoge la realidad, que es los recuerdos, como vos decís, se transforman porque el cerebro hace la función de proteger, entonces disminuye la intensidad, porque a veces ha pasado que en una familia, ustedes mismos lo pueden hacer, cuentan la historia y ponen de protagonista a un hermano y resulta que era otro, ¿cierto? Cambiamos los roles dentro de las escenas porque la memoria hace esas jugadas. Pero digamos que lo que está en el corazón de estos relatos es precisamente esa versión. No es la verdad judicial, y tampoco llega a ser la verdad periodística, porque tenemos que como aceptar que es la verdad del testigo que está narrando en ese momento lo que ocurrió hace 5 años, 10 años, 50 años. Y que ese relato que ha sido rayado, afectado, porque se empobrece o se enriquece con el paso de los años, con la capacidad de las personas para interpretar lo que les pasó. Esa es la verdad que nos están entregando en ese momento. Ese es su relato de ese momento. Uno puede tomar relatos de personas de hace 20 años, de hace 10 y de hoy, del mismo hecho. Y hay personas que mantienen la capacidad de contar prácticamente igual lo que pasó. Pero con el tiempo las cosas se matizan. Las responsabilidades a veces se diluyen, a veces hay una mayor capacidad de señalar a los responsables de los hechos. Las personas valoran su desempeño frente al hecho. O sea, hoy pueden decir, yo fui inferior al momento, yo me equivoqué cuando respondí a un ataque armado de esta manera, yo pude haber hecho más por mi comunidad o por mis hijos. Entonces, yo pienso que el relato del testigo o del sobreviviente es una materia tan frágil y es una materia tan delicada, lo que uno hace es volverle a preguntar, hacer que lo repiense, ¿cierto? Si es un coro, entonces se confronta con la versión del otro, pero nosotros no, en este tipo de literatura uno no está ahí para decir que mintió o que acertó, sino que una voz más otra voz más otra voz le deja al lector o al televidente un panorama del que él puede sacar sus conclusiones. Y desde ahí sirve de base para la investigación. Un investigador, alguien que vaya a contar la historia de Colombia, la historia de violencia, la historia de Chernobyl, la historia de los ferrocarriles en México, ¿podría tener como base estos libros? Sí, esa es la pregunta, como por el valor del testimonio tiempo después. Yo creo que el historiador o el sociólogo o un periodista que trabaje con otras estrategias o para otros géneros, como por ejemplo el reportaje, va a tener en estos libros una cantera de relatos que debe contrastar con otro tipo de fuentes, orales, documentales, y porque uno espera que las guerras generen procesos judiciales, haya sentencias, haya declaraciones oficiales, que hayan incluso
versiones libres de las personas que participaron activamente en los hechos violentos, y que ese conjunto le va a permitir después a los investigadores hacer el equilibrio necesario para producir un texto que tenga otra pretensión. El reportaje, nos dicen, quiere saberlo todo sobre un hecho, y ahí es donde tiene que jugarse el periodista buscando otro tipo de información. Ahora, siempre frente al testimonio, el periodista tiene que tener la duda y tiene que estar con los ojos abiertos, porque también te pueden engañar gravemente, porque en una situación en la que una comunidad de 20 personas vivió un hecho violento, va a haber un relativo consenso sobre cierto desarrollo de ese acontecimiento, y eso, y entrevistar a varios, entrevistar a muchos, va a permitir tener esas certezas, así haya sutiles diferencias. Por ejemplo, alguien puede decir que fue a las 6 de la mañana y el otro que recuerda que fue a las 9, ¿cierto? Y esa pequeña diferencia en esos datos, eso aparentemente es muy grave para un periodista, que no va a poder decir a qué horas ocurrieron los hechos. Él va a poder decir que Beatriz recuerda que fue a las 9 y Luz Adriana recuerda que fue a las 11. Y ese es el dato, que hay dos personas que recuerdan de manera diferente. Ese es el dato que hay que poner ahí. Ahora hablaba sobre la pregunta. Tanto Svetlana como Poniatowska parten siempre de una pregunta. En Los Escogidos hablabas, tal vez hablando sobre Los Escogidos, o en el libro, no lo recuerdo, decías, yo no tengo la pregunta, o sea, tengo que encontrar la pregunta para hablar con esos huesos, para hablar con… es el encuentro de la pregunta, Patricia, la elaboración, ¿cómo es ese trabajo ya de ir, hablar, volver? ¿Vas a tu casa y empiezas a pensar en las preguntas que no se hicieron? ¿O cómo es esto? Yo creo que uno, cuando se lanza a hacer una reportería, lleva un paquete, ¿cierto? Un paquete de preguntas útiles, como si fuera una bolsa con herramientas, que son las de siempre, las que uno necesita para construir digamos, el relato, como si uno pudiera decir el relato de un tirón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y todo lo que tengo que preguntar para llenar eso, para contestar qué pasó. Pero el qué pasó, uno podría decir que es como el antesala de lo que realmente se va a encontrar cuando entre realmente al tema. Uno podría decir que, por ejemplo, Los Escogidos, una pregunta, primero, es una primera pregunta muy simple, es, bueno, ¿será verdad? O sea, una pregunta totalmente simple. Cuando a uno le cuentan que en Puerto de Río la gente, cuando un muerto del agua, un muerto violento que tiraron al río, va aguas abajo, la gente lo rescata, pero no solo lo rescata, sino que lo adopta. Entonces uno dice, eso es cierto. Y si es cierto, ¿eso lo hace una persona o lo hacen muchas? Entonces uno se va en el bus y esa es la pregunta. Y uno llega allá y ve el pabellón y ve todo ese color y todos esos NNs y todos esos letreros que dicen Escogido, y uno empieza a tener una respuesta que es simplemente sí, esto sí ocurre. Pero cuando uno ya se mete ahí y empieza a escuchar a la gente, empieza como si uno quitara capas y pueda ir llegando a una pregunta que tenga que ver más con las razones por las que la gente lo hace, por qué es lo que se mueve en el alma de las personas que deciden hacer ese ejercicio, preguntarse qué nos dice esa práctica a los colombianos que vivimos en otros lugares, qué podemos aprender de lo que ellos hacen. Entonces, así como uno puede hacer una primera entrevista básica, plana, para saber lo superficial, uno va ahondando en la pregunta. Por eso un proyecto de investigación de estos temas nunca se hace si ya no hubo, mejor dicho, casi que con la mitad de la investigación vos llegas a tener la pregunta. Aunque todas terminen atadas, como en el caso de
que ha expresado Svetlana. Ella dice, finalmente he escrito un solo libro y finalmente mi preocupación o mi pregunta es si el hombre soviético, ese ciudadano rojo, existió. Y si existió. Ahora, después le preguntaban si con toda la caída del mundo soviético ese sujeto se había diluido y ya no existía. Y ella sigue detrás de esa pregunta, porque ella dice que ellos son un tipo de personas especiales, con unos valores políticos, con una religiosidad que en cualquier lugar del mundo ella puede identificar a un hombre soviético por ciertas actitudes. Está preguntando por una identidad. Y todo el trabajo que ella ha hecho finalmente está encontrando respuestas para esa gran pregunta. Y coinciden también, me llama eso la atención, en la presentación del libro de los escogidos, Cristian Alarcón, que hace el prólogo, un periodista argentino, termina al presentar este libro hablando del futuro, no del pasado. Patricia no está hablando de un pasado, si bien parte del pasado, pero se refiere también al futuro. En Svetlana también, en algunos de sus libros, ella misma y se ha dicho, no se habla de ese pasado, sino también del presente y el futuro. ¿Cómo conecta esa memoria, ese pasado, y cómo se proyecta, se expande hacia un mañana? Yo creo que en el caso de ellas está muy clara la preocupación por el destino de la humanidad. De hecho, no hablan de la bolsa, no describen procesos económicos gigantescos, ellas describen el gasto de las monedas en una casa, o sea, bajan, digamos, toda esa gran estructura social al mundo de lo pequeño, como ellas lo dicen, y ahí hay esa es una decisión, no solo de qué se ocupan, sino de cómo ocuparse de ese tema. Y cuando uno se interesa o ellas se interesan por ese escenario de lo privado, que es el escenario de los sentimientos, el escenario de la maternidad, del amor, como lo dice ella, de los sufrimientos más profundos, porque los hombres en general lloran puertas adentro, ¿cierto? Las mujeres tal vez pueden hacerlo en otros escenarios, pero lo que hay dentro de la casa, llámese casa, país, ¿cierto? Lo que hay ahí adentro en la intimidad, finalmente lo que subyace a eso es la protección de la vida y ese es el futuro, ¿cierto? De alguna manera es una posición que podríamos llamar femenina, que es el cuidado, y el cuidado se hace para adelante. La proyección del cuidado es para mañana, no para atrás. Les recuerdo que si alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenida será. Hay dos cosas importantes también como en este trabajo de reportería que toca con la literatura, y aquí nos metemos un poco como en esa narratividad, en la narración, y es saber escuchar, pero también es saber observar. En tus relatos, en tus historias, en tus reportajes y crónicas, hay un detalle que en detalle logras captar la araña que camina, la grieta en una pared, el camino, la piedra, el reflejo del agua. Cuando haces ese trabajo, ¿en qué momento empiezas a ser tan perceptiva? Llegas a un lugar y llegas a este salón y lo miras todo y sabes muy bien cómo, porque eso es cotidiano, ¿no? Eso eso se aprende con la experiencia, ¿cierto? A dónde llegamos, qué vemos, ¿cómo es ese trabajo tuyo? Yo creo que eso tiene que ver con una necesidad de ubicar a los personajes en un escenario, porque lo que ahora llaman el territorio, nosotros lo llamamos el lugar, es ese lugar, es ese sitio que se habita y que está pegado a lo que nosotros somos. Entonces,
no existen las personas o los personajes fuera de esa relación con lo que llamaríamos la naturaleza. En el caso del cementerio de Puerto del Río es porque es el lugar de la muerte, es el lugar del silencio, es el lugar del abandono, del NN, del que no tiene nombre, del que nadie ha encontrado, del que está perdido. Y entonces uno se sienta ahí y uno empieza a ver, pues como a dedicarle un rato a una introspección sobre eso y resulta que hay vida. Hay vida. Entonces, eso de que el sapo está ahí, entra y sale, y la araña y todos estos seres pequeñitos, que hay una historia, que sobre esa pared de NN se teje una historia que tiene que ver con los muertos, con las personas que están ahí, con los cuerpos que están ahí, pero tiene que ver con cómo esos cuerpos están en relación con el entorno. Y eso, en el caso de los personajes, la manera como disponen su espacio tiene que ver mucho con lo que son. Igual uno no puede apresurarse a decir, a sacar conclusiones. Uno no puede suponer, o sea, siempre hay que dudar y preguntar. Uno no puede suponer que porque en el escritorio de un profesor hay un escudo de un equipo de fútbol, es hincha de ese equipo de fútbol. Sí. O porque una persona lleva un libro en su mano, es lector asiduo del escritor. Puede que sea, o sea, uno pregunta y descubre cosas. Descubre, no, ese escudo del Nacional es del profesor que estaba aquí y que se jubiló hace un año, y yo conservo ese escudo porque es un homenaje a quien estuvo en este lugar. Eso es otro significado de las cosas, pero hay que interpelarlas. No basta el decorado y la observación libre, simple y digamos autónoma, sin la pregunta. Uno puede sacar conclusiones muy equivocadas cuando no pone también a las cosas, a los objetos, en la situación de la pregunta, que es lo que los periodistas tenemos que hacer siempre: preguntar, no dar conclusiones, no sacar conclusiones porque nos parece que si estoy viendo esto es igual a esto. Siempre hay un enigma que uno tiene, y ahí es donde encuentra, cuando hace esas preguntas que para mucha gente pueden ser inútiles, a veces ahí está el secreto de una historia, en esa pregunta que hizo sobre un objeto o sobre un escenario o sobre cualquier situación que estuvo en la reportería y que resulta ser revelador y determinante para la historia. Puede ser el filón del trabajo, finalmente. Sobre ese ser del periodista quería leer algo que dice Elena Poniatowska. Elena Poniatowska todo el tiempo se dice periodista, no se dice escritora, ¿no? Ella dice que escribe para salir de sí misma, y dice: su mayor reto, soy en el fondo una gente que tiene poca fe en sí misma, porque si fuera así, nunca me hubiera dedicado al periodismo, haberme dedicado a esto fue como necesitar muletas para salir adelante, porque reflejas las palabras de los demás, los pensamientos de los demás, en vez de lanzarte a pensar solo en ti, ya fuera bien o fuera mal. O sea, ella necesita todo el tiempo del otro para escribir, ella necesita la voz del otro para comenzar un texto, que puede ser una historia, puede ser muy novelado, puede ser inclusive un ensayo, pero ella necesita esa otra voz. Tú, en tu caso, ¿cómo te sientes? La periodista, la escritora, ¿cómo se unen las dos? Porque de todas maneras hay un trabajo también literario en la obra, ¿cierto? Inclusive en el caso de Patricia también un trabajo muy poético que toca también con la poesía, que está como en el sustrato, ¿cierto? Como en ese tuétano.
Bueno, a Svetlana le preguntaron por ahí en una entrevista que si entonces ahora, después del Nobel, ahora sí iba a hacer literatura. En una de las cosas que revisé en estos días le preguntan, bueno, entonces ahora sí usted va a hacer literatura. Y ella decía un poco, pues es el premio Nobel y le hacen esa pregunta, entonces ella dice, esto es lo que yo he hecho toda la vida, hablar con la gente, recoger las voces de la gente. Cuando ella recibe el premio y dice, aquí hay mucha gente conmigo, están todas esas voces, y luego dice, yo no creo que pueda generar una historia más poderosa que la que me cuentan las personas. Es decir, ella no apuesta por su rol como creadora de universos ficticios, porque considera que los personajes y la vida de las personas con las que comparte es suficientemente luminosa para ser escrita. Pero eso tiene la otra cara de la moneda, y es que obviamente a medida que ella escoge con quién habla, ordena esos testimonios, pone uno detrás de otro, y entre uno y otro entra su voz a decir cosas, pues está haciendo un tejido en el que ella es una voz, ella dice que es una voz más, no que es la protagonista de esa historia. Y este periodismo que trabaja el testimonio y que se inscribe en el periodismo narrativo tiene un compromiso con la estética, con que esa historia quede, como dicen, vertida en el mejor español, en el caso nuestro, en el mejor español posible. Y si a eso se le puede dar una característica de poética, puede que venga y debería venir, porque estas historias tienen que proponer una interpretación y tienen que proponer unos símbolos y aportarle al lector unas preocupaciones que las fabrica el periodista, que las fabrican ellas cuando recogen los testimonios y los ensamblan, solo que no los enuncian como lo enuncia un ensayista, que en el primer párrafo toca decir que este texto se propone demostrar que, comillas. Y entonces uno ya sabe que todo el texto van a trabajar para que esa tesis que está ahí quede pues suficientemente demostrada y uno quede pues muy considerado por los colegas. En este tipo de escritura, la tesis está regada en las metáforas, y esa metaforización de la vida de los otros la hacemos nosotros. ¿Con qué? Con elementos que los demás nos dan. Ellos son los que con las palabras que usan. Jesús Apalancares está llena de refranes, de modos de interpretar la vida cotidiana que le dan a Elena Poniatowska las claves para armar esa interpretación de la vida campesina de las mexicanas. Pero tiene que haber quien sepa escuchar, porque a uno le pueden entregar la perla y uno no sabe que esa es una perla y la deja pasar porque le falta leer, porque no tiene la suficiente sensibilidad en ese momento, porque no es capaz de tomar ese dato y relacionarlo con otros, porque le falta más contexto histórico, económico, de mucho tipo, para entender que esa frase que el personaje le está diciendo le está disparando una posible metaforización o interpretación del hecho. Uno ve muchos testimonios perdidos, o sea, que uno dice, ¿cómo esta persona no ve lo que le está diciendo? Uno lo lee, uno escucha, pero este periodista dejó pasar esto. Claro, no estaba en su día, no tenía las condiciones para hacer esa interpretación, estaba preocupado por cumplir una tarea para el periódico, ¿cierto? Es que esto también necesita tiempo y decantarlo. Este es un periodismo de la lentitud, finalmente. Sí. O sea, es como el arte de la lentitud y el poderse dar tiempo uno y no desesperarse, porque si uno se desespera no hace nada. Y eso es muy difícil que lo entiendan. Yo tengo un amigo que me dice, Patricia, hace periodismo lento, porque ellos están en
otro modo de trabajar. No hay que desesperarse, no hay que tener ansiedades con eso, eso también es parte del tiempo propio, ¿cierto? Del tiempo propio de los personajes y de uno. Claro, es finalmente la vida diaria, la vida de todos los días, la que se recupera en estos textos, que esa cotidianidad también puede tener mucho dramatismo y mucha felicidad, o sea, son las dos cosas, porque no es solo lo malo, lo terrible de la vida. Dentro de todos estos relatos hay momentos muy bellos, por muy dolorosos, hay momentos muy bellos. Tu trabajo, por ejemplo, en lo que ha sido Bojayá, Puerto Berrío, en la sierra, o sea, hay unos momentos de una intensidad, de una poesía y de una belleza que finalmente es la vida, la potencia de la vida lo que está ahí. Y es como saber detener el relato de las personas en esos momentos de luz, que eso es muy difícil, porque como nosotros venimos de tantos años de violencia y de estar como obligados y invitados a contar el hecho violento, porque es que ese es el drama y eso es lo que hay que denunciar, y esa es la violación al derecho internacional humanitario, y esa es la vejación que se le está infringiendo a una comunidad. Entonces venimos con esa marca, y eso en muchas ocasiones impidió ver la belleza que había también en esos escenarios de guerra. Ahora que se ven las fotos de Jesús Abad Colorado 20 años después, y uno puede ver que esas fotos que hace 20 años, 25 años salían en un periódico contando una cosa horrorosa, hoy uno las puede ver en un escenario distinto al periódico, ¿cierto? En una sala de exposiciones, con tranquilidad, sin estar con miedo, uno la puede ver y ahí observa cosas, la belleza que no veíamos hace 25 años. Y yo creo que este momento que vive el país nos permite tener un poquito de tiempo para eso, incluso a los periodistas que están en el día a día, o sea, parar allí donde hay ese tipo de escenas o de historias, parar y poner el oído. Svetlana dice que ella es un oído humano, que ella toda es un oído, y yo creo que ese oído es para todo, para el dolor, pero también para la fiesta, para la celebración, porque las personas que en Colombia y que en cualquier lugar han sufrido no se quedaron congeladas ahí, algo ha pasado con sus vidas, y uno tendría que tener la decisión de ir a contar cómo reinventaron, volvieron a empezar. Uno encuentra muchas personas que después de esos hechos atroces hicieron cambios fundamentales en su vida y hoy viven bien. Pese al dolor de lo que les pasa, hoy han reconstruido unos mundos de vida que les dan cierta satisfacción y tranquilidad. Hay otros que siguen siendo aterradores. Claro, y por eso es tan importante esa inmersión y ese volver, ¿no? Porque si no se queda uno en ese pasado finalmente. Para finalizar, a Svetlana se le preguntaba sobre la motivación y ella hablaba sobre esa historiadora del sentimiento que es. Patricia, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te lleva a ir a esas poblaciones, a viajar, a estar siempre tan atenta en tantos lugares? La geografía tuya se amplía cada vez más en una Colombia que siempre te entrega muchísimo. Pues yo creo que sí hay una pregunta por el sufrimiento y por la dignidad en el sufrimiento. Yo creo que eso uno lo madura, o sea, no es que cuando uno empezó a trabajar hace casi 30 años eso estuviera en la mano, nosotros no sabíamos eso. Además porque fuimos una generación que salió a cubrir el narcotráfico, o sea, la primera cosa que yo cubrí fue la bomba de la Macarena y eso marca, eso deja una impronta. Entonces creo que uno no sale con esa pregunta en el bolsillo, esa pregunta se va configurando con el tiempo.
Entonces yo creo que a mí sí me importa que lo que está detrás de todo eso es una pregunta por el sufrimiento y por cómo la gente enfrenta, le da la cara, lidia con ese dolor. Y a veces uno descubre que ese dolor transforma, bueno, siempre transforma, pero que transforma de muchas maneras a la gente. Y eso es lo que yo quisiera ser capaz de contar. Bueno, si hay alguna pregunta, muchísimas gracias por asistir a este encuentro de cátedra dedicado a la lectura y bueno, yo creo que Patricia nos metió en un mundo maravilloso que hay que seguirlo, inmersos como ella en la realidad y en la vida. Sí, yo quiero agradecerle a Beatriz que dedicó este rato de su tiempo para venir a la universidad a acompañarnos. Bueno, a todos ustedes por escuchar y de una manera muy especial a los compañeros, amigos, exalumnos que vinieron hoy. Ellos son muchos, bueno, y pudimos como juntarnos para hacer este ejercicio. A ellos les quiero agradecer porque nada de este trabajo funciona si no hay otros, y ellos son los otros que están sosteniendo eso. Muchas gracias.